7 de la mañana con 15 minutos, dejamos estos virales, estas imágenes y vamos a volver a nuestro país con algo muy relevante, que obviamente nos preocupa. ¿Cuánto se debe ahorrar para poder tener una jubilación el día de mañana que supere los 500.000 pesos? ¿Sería esta cifra suficiente? ¿La gente tiene a lo mejor aspiraciones mayores? Son interrogantes que surgen luego de que la Asociación de AFP entregara una serie de medidas que aseguran, dicen, poder duplicar las pensiones. Dani Linares, nos vas a contar todos los detalles para saber qué hay que hacer, cuánto hay que juntar y cómo esto de duplicar la pensión, que sería algo que todos desearíamos, ¿no? Te escuchamos, muy buenos días. Muy buenos días, la verdad que es bien desolador el panorama porque las condiciones en las que hoy está el sistema, tal cual como está, sin reforma de por medio, poder llegar a una pensión de 500.000 pesos significa para un hombre ingresar al mercado laboral, es decir, quien tiene 25 años, ingresar con un sueldo sobre el 1.300.000 pesos. Y para una mujer de 25 años también, ingresar al mercado laboral con un sueldo de 2,5 millones. Y por cierto, no tener lagunas, a tener un aumento de su sueldo del un 2% durante toda su vida laboral y acumular, en el caso del hombre, cerca de 120 millones de pesos, y en el caso de la mujer, un poquito más, cerca de 150 millones de pesos, para finalmente acceder a una pensión de 500.000 pesos. Una situación que es bastante alejada de la realidad respecto a los sueldos en el país, también a la posibilidad de poder generar todos esos años con cotizaciones de una cantidad más del 45% de la cantidad de cotizaciones respecto a las lagunas existentes, porque hoy los números señalan que la pensión, la mediana en Chile, es de 73.000 pesos para todos los pensionados, y que eso aumenta cuando hablamos de la incorporación de la PGU a cerca de 250.000 pesos como mediana en nuestro país. Muy lejos de estos 500.000 pesos, porque claro, para poder llegar a aquello hay que tener estos datos que son prácticamente irreales, ¿no?, respecto a la realidad que tiene nuestro país. Es por eso que la Asociación de AFP ha presentado una propuesta para poder llegar finalmente a estos montos en respuesta a este estudio que elaboró CIEDES, la consultora, a principios de este mes, y que finalmente entregan a través de la Asociación de AFP, la verdad, propuestas que están ya en el debate público en los últimos 10 años. Aumentar la cantidad de cotización, el porcentaje, disminuir las lagunas, por cierto, la edad de jubilación, modificarla. Son datos que están dentro de este debate de la reforma previsional, que no ha tenido ya una reforma concreta y que ha sido interés de los últimos gobiernos, al menos en los últimos 10 años, de modificar, pero que finalmente no ha llegado a puerto. Hubo respuesta de la ministra del Trabajo al respecto de esta propuesta de la Asociación de AFP, que a su juicio solamente le hace pedir, ¿no?, a entes externos, a los cotizantes y también a las instituciones, soluciones, pero desde su lado no proponen nada. Si bien algunas pueden parecer razonables, la pregunta sigue siendo ¿qué van a hacer las AFP ellas mismas para mejorar el sistema de pensiones? Además de seguirse oponiendo, porque eso no lo mejora, digamos. Lo digo porque todas las propuestas van encaminadas a pedirle más sacrificios a los cotizantes, a pedir cambios a otras instituciones, pero no hay cambios respecto de ellas mismas. Ya, ahí la mirada crítica, bueno, que siempre ha tenido la ministra, y por eso se está buscando hacer una reforma también, Dani. Claro, a mí me parece que este estudio lo que aporta es algo que yo echo mucho de menos en la discusión, que tiene que ver con cómo se relaciona lo que tú vas a recibir, las jubilaciones, el nivel de jubilación que van a tener los chilenos con el mercado laboral, al que yo no sé si en algún momento se le pensará introducir correcciones, pero los sueldos son muy bajos, por lo tanto llegar a esos montos que se plantean en este estudio es muy difícil, y después de eso está pensado el sistema en una cosa perfecta, donde la gente no pierda su empleo, no la despidan, no tengan que interrumpir el trabajar. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que con la maternidad interrumpen, incluso a veces voluntariamente y sabiendo que pagan un costo, su empleo, y van generando estas lagunas que después terminan castigando mucho sus pensiones. Me parece que se presentan como dos cosas desconectadas en toda la discusión, en los que quieren que sigan la AFP, en los que quieren reformar, y no se mira integralmente eso. Si no hay correcciones previas, ¿cómo entonces después vamos a tener buenas pensiones, más allá de cuál sea el sistema, no?
Sí, es muy interesante el estudio de CIEDES porque aterriza, ¿no?, el sistema previsional al mercado laboral en nuestro país y te da esta perspectiva, ¿no?, de finalmente de los sueldos que eventualmente hay que tener cuando uno ingresa a cotizar para poder llegar a una pensión satisfactoria. Estamos hablando del monto de los 500.000 pesos. También se modela en este estudio, en situaciones perfectas, por cierto, llegar a una pensión del 1.000.000 de pesos. Y ahí los datos son absolutamente irreales y lejanos, ¿no?, al mercado laboral, a los sueldos que hoy se pagan en Chile en promedio, inalcanzables. Pero está aparejado al mercado laboral y eso es lo que entrega este estudio para poder dar también un insumo más a esta discusión del sistema previsional que muchas veces se desacopla del mercado laboral y se habla de mejoras dentro del sistema sin pensar finalmente de que los cotizantes reciben un sueldo, trabajan una cierta cantidad de años y tienen dificultades dentro de todos esos años, reciben sueldos quizás que no son cercanos a aquello. Vamos a revisar las declaraciones de los expertos de CIEDES, por cierto, que elabora este estudio, y también de la Asociación de FPs, que entrega esta propuesta que ya ha sido criticada por el Ministerio del Trabajo. Hemos estimado cuáles son los niveles de renta con los cuales deberían ingresar al mercado laboral hombres y mujeres a los 25 años para que al término de su vida laboral obtengan pensiones autofinanciadas de 500.000 o 1.000.000 de pesos. Y la verdad es que esto da cuenta de niveles de renta elevados, distintas a la realidad que hoy día los chilenos conocen. Si todas las medidas se adoptaran en conjunto, en el tiempo las pensiones totales en Chile podrían subir en un rango de 110% a 130%. Ya, la pregunta, Dani... Aumento del 100% promete la industria. No, claro, la posibilidad... O sea, es muy difícil de creer. La pregunta es, ¿qué posibilidad tienen todos los chilenos de llegar a esa fórmula perfecta? Y llegando a esa fórmula perfecta también, habrá algunos que nos miran a esta hora y dirán, bueno, 500.000 pesos para enfrentar tu vejez, el día que te toque además, porque esto habrá que irlo actualizando en el tiempo... No es demasiado para el costo que tiene hoy día la vida. Claro, puede estar un poquitito debajo de la mediana que tenemos en Chile como los sueldos, pero en el fondo tampoco es una pensión que te garantice que vas a tener todos tus gastos cubiertos, ¿no? Entonces, llegar a la fórmula perfecta es muy difícil y si llegas, tampoco sé si es el resultado que las personas están esperando después de tantos años de trabajo. Claro, y de hecho ahí me quedo con las declaraciones de la ministra del Trabajo que dice, bueno, la industria propone, pero de su lado no hay modificaciones, porque claro, lo que propone la industria es robustecer el pilar solidario y la pensión garantizada universal, es decir, sumarle un monto adicional a lo que finalmente reúne el cotizante, versus lo que eventualmente podría hacer la industria para que la alza, ¿no?, de este monto sea efectiva, que llegue a un monto mucho mayor, considerando que lo acumulado no va a estar aparejado a este estudio respecto a los sueldos. Quizás nos están mirando gente de 25 años y dice, yo acabo de ingresar al mercado laboral y no tengo ese nivel de renta. No, claro, absolutamente. Bueno, vamos a ver este estudio cómo contribuye también a la discusión pública. Me imagino que también se tendrán que hacer cálculos, estudios en su momento de cómo impactaría la reforma a las pensiones que se está analizando, que claro, todavía no está definida, pero a lo mejor escenarios simulados para ver si esto mejoraría o no. Porque también, insisto, si no se le hacen cambios al mercado laboral, uno ve que es poco probable que las pensiones sean mejores porque no tenemos un tan buen mercado laboral, para qué decir los niveles de informalidad, etcétera. Dani, seguimos atentos a que es una de las preocupaciones de los chilenos, por supuesto. Que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Que tengas un buen día. Nos vemos. Chao.